Ok, nada más confírmame si ves la pantalla. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, buenas noches. Ante todo, les doy las gracias por la oportunidad. Como dijo el compañero, pues sí, este es un tema que no es muy conocido todavía, pero tiene mucho tiempo en Centroamérica y en otras áreas del mundo. Se trata de la enfermedad renal crónica, pero de la causa no tradicional. Entonces, bueno, hoy para hacerles una pequeña agenda, vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de la enfermedad renal crónica. Vamos a hacerles la definición para que vean cuál es la diferencia. Vamos a ver un poquito el panorama mundial y vamos a ver qué es lo que está pasando en Panamá. Y pues para que conozcan lo que hacemos en el Instituto de Investigación. Entonces, bueno, como les dijo Efraín, pues yo soy nefróloga. Para ser nefróloga tienen que hacer medicina interna. Y eso es porque los pacientes de nefro son un poco complicados y todo el mundo les tiene un poco de temor y nadie los quiere ver. Entonces, pues necesitas un abordaje completo. Por eso es que tienes que hacer medicina interna primero. Para poder hacer el estadiaje de enfermedad renal, necesitas el valor de creatinina, ¿verdad? Lo normal es hasta 1.2. Pero ese valor, cuando lo tenemos de manera solita, si me dice que el paciente tiene 2 de creatinina, eso al médico general pues no le da mucha información, ¿verdad? Entonces, para tú tener una idea de qué tan bien o qué tan mal está un paciente, se hace el cálculo de la estimación de la tasa de filtración glomerular. Hay muchísimas fórmulas. La estandarizada ahorita es la seca de EPI y si el paciente tiene algún problema de tipo corporal, entiéndase, tiene una amputación, es un obeso mórbido o está en desnutrición, pues tenemos que usar la fórmula del Cofforth que utiliza el peso. Entonces, bueno, hay muchas calculadoras, ustedes deben tener alguna en su dispositivo electrónico, en la cual solamente tienen que introducir los datos porque estas fórmulas normalmente son un poco, tienen valores que hay que elevar en alguna potencia, ¿verdad? Como es la del CK de EPI. Y esa fórmula te pide saber si eres hombre o mujer y si eres de raza afroamericana o no. La del Cockcroft Gold necesitas nada más saber el peso y la creatinina y tiene un factor de conversión si eres mujer, ¿ok? Entonces eso te va a dar un valor. Esa es la estimación de la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Esa no es exactamente como si hiciéramos una depuración en orina con creatinina en 24 horas, pero es una estimación muy adecuada que se ha estudiado. No está exactamente estandarizada para población panameña, pero es la que se usa en todo el mundo y se han hecho estudios en otros países, por ejemplo en México, así que sí la podemos utilizar. Entonces, ¿qué me va a decir la tasa de filtración glomerular? La tasa de filtración glomerular me va a decir cuánto funciona el riñón. Lo normal es que todo el mundo tenga más de 100 mililitros por minuto, ¿verdad? Y incluso cuando ustedes pueden ver 120, 130, pues no significa que es súper normal. Probablemente es un paciente que está en hiperfiltración. Pero por arriba de 90 mililitros por minuto, usted va a estar normal. De ahí para abajo, entonces existe esta clasificación, estadio 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Para que usted tenga enfermedad renal crónica, debes tener menos de 60 mililitros por minuto. Aparte de la tasa de filtración glomerular, usted necesita saber qué tanto yo pudiera tener de proteinuria, ¿verdad? Lo normal es menos de 30 miligramos gramos. Una albuminuria moderada es de 30 a 300 y una albuminuria severa es cuando tienes más de 300 miligramos gramos. ¿Para qué me sirve eso, verdad? Los pacientes que están en el estadio temprano y con una albuminuria normal, pues tienen un riesgo bajo. Si aumenta la albuminuria o disminuye la tasa de filtración glomerular, pues entonces eso va a hablarnos del riesgo de padecer enfermedad renal crónica en estadio terminal. Y eso se puso en colores para que ustedes y los médicos generales pues puedan entender a qué paciente yo debo derivar al nefrólogo. Todos los pacientes en estadio 5 deben ser de un nefrólogo. Los pacientes que usted pudiera identificar en un estadio 4 deben ir al nefrólogo porque es un paciente que está en una etapa prediálisis. Y los pacientes que tienen un estadio 3B o los pacientes que tengan un estadio 3A y que tengan mucha proteinuria, usted debe enviarlos al nefrólogo, ¿verdad? El resto de los pacientes, pues, que son diabéticos tempranos, hipertensos tempranos, los puede ver cualquier médico.
Entonces, ¿para qué nos sirve identificar el estadio? Nos sirve para entender la evolución de la enfermedad renal, ¿verdad? Porque ya yo sé si un paciente tiene estadio 4, que probablemente el 70% de esos pacientes ya van a tener anemia. Y yo voy a saber qué síntomas yo voy a esperar en el estadio 3. Y yo puedo saber si ese paciente se le hace intervención de los factores de riesgo, qué tanto yo puedo disminuir la progresión de la enfermedad renal. Y si yo tengo un estadio 2 y yo sé que el paciente es hipertenso o es diabético, yo ya entiendo que si ese paciente hacemos énfasis en controlar sus factores de riesgo, yo puedo disminuir la progresión de enfermedad renal. Y si yo tengo un paciente en estadio 5, pues ya yo sé qué es lo que puede pasar. O el paciente va a entrar a terapia de reemplazo renal o el paciente va a ir a manejo paliativo. Entonces, bueno, esas son las generalidades de lo que yo necesito para estadiarlo. Ok, ahora yo tengo el valor de creatinina, ya yo sé que tengo una enfermedad renal estadio 3A. ¿Y qué otras cosas yo necesito para saber si tengo un paciente renal enfrente de mí, verdad? Yo necesito una anormalidad en la estructura o la función renal, ¿verdad? En la estructura es que yo tenga un estudio de imagen que me diga que tengo atrofia, que tengo aumento de la ecogenicidad, o que yo tenga una biopsia donde me diga que hay un daño histopatológico, ¿verdad? Y lo otro muy importante es que esa creatinina que yo voy a utilizar para hacer el cálculo del filtrado glomerular debe ser una creatinina estable. Eso significa que yo debo tener un mismo valor de creatinina en los próximos 3 meses. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con falla renal aguda, yo no le puedo aplicar la fórmula del cálculo de la tasa de filtración glomerular. Eso es un error frecuente que vemos en las salas, en donde tenemos un paciente que ingresa y durante su hospitalización hace una falla renal aguda y en todas las hojas de química pues se observa que está escrita la fórmula de la tasa de filtración glomerular, pero la fórmula, la definición es para utilizarla para el cálculo de enfermedad renal crónica, ¿ok? Y eso se me los van a preguntar en todas las rotaciones. Y lo otro, pues, una evidencia de daño renal es la proteinuria, ¿ok? Entonces, si tenemos proteinuria y tenemos alguna de estas, aunque el paciente tenga más de 60 mililitros por minuto, eso también entra como una enfermedad renal crónica, ¿ok? Muy bien. Entonces, hablando un poquito de la situación en el mundo, pues desde hace muchos años, en países de Centroamérica como El Salvador y Nicaragua, empezaron a tener aumento de mortalidad asociada a enfermedad renal crónica. Tanto así que llamó la atención de las organizaciones mundiales como la OMS y la OPS, porque se salía de lo normal, ¿verdad? Tuvieron un aumento y que todavía a la fecha pues se mantiene en pacientes jóvenes de sexo masculino que llegaban en estadio 5 requiriendo diálisis y pues debido a que esos países no tienen las mismas condiciones que nosotros, pues los pacientes fallecían. Panamá ya empieza a tener algunos de esos pacientes, así que a niveles de América, pues estamos en número 6. Es una enfermedad que nos ha tocado la puerta, probablemente un poco más tarde que en otros países, ¿verdad? Entonces, pues se empezó a identificar en dónde se encontraban estos pacientes y pues lo que se ha visto es que son lugares de la costa del Pacífico, donde hay un clima caliente y en algunos lugares extremo, y que de pura coincidencia en estos lugares está asociado las áreas de cultivo, ¿verdad? Entonces, debido a que esto está en el centro de América, inicialmente se le dio el nombre de enfermedad renal crónica de causa desconocida. En inglés tiene una U pequeña, unknown. Después, cuando fueron asociando que pertenecía a áreas de cultivo, entonces se le ha llamado como nefropatía mesoamericana. Y hay muchos estudios ya sobre eso en países como El Salvador. ¿Qué es lo que han visto? A diferencia de la enfermedad renal crónica, que normalmente son pacientes de más de 60 años, hipertensos, que pueden ser mujeres u hombres, pues los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional son personas jóvenes asociadas a labores agrícolas, masculinos de preferencia,
y que puede incluir pacientes jóvenes, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo del paciente con enfermedad renal crónica está la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional tienen ausencia de estas patologías crónicas y cuando se han hecho los estudios, pues se ha encontrado que probablemente hay algo de exposición tóxica laboral, agroquímicos, contaminación de aguas por metales pesados y que se asocia a que son personas que trabajan largas horas, jornadas en deshidratación, en estrés térmico, en calor. Aparte de eso, en los estudios en biopsia, en los estudios histopatológicos, la enfermedad renal crónica tiene, su daño es a nivel del glomérulo. Y en la enfermedad renal crónica no tradicional, pues el daño se localiza en el túbulo y en el intersticio, lo que va a producir algunas diferencias en la presentación de los pacientes. Entonces, pues esto ha llamado mucho la atención de muchos investigadores, porque de unos años para acá, pues es incluso más común tener más pacientes y en algunas áreas en Centroamérica casi todos los pacientes son de enfermedad renal crónica no tradicional. Y pues ya se sabe que es básicamente una mezcla de causas fisiopatológicas asociadas a condiciones de trabajo extenuantes en áreas de cultivo. Entonces la OPS pues ya tiene una definición, como les mencioné, es importante que no tenga diabetes. Es importante saber la tasa de filtración glomerular, por eso tienen que hacer el cálculo. Se hace un estudio de imagen y en esos pacientes se ha encontrado atrofia renal mucho más temprana. Normalmente no tienen mucha proteinuria, no es como el paciente diabético que tiene mucha proteinuria, tienen poca proteinuria y eso es porque el daño es a nivel del túbulo. Los pacientes son más jóvenes, no debe tener algún otro tipo de enfermedad hereditaria, eso sería un diagnóstico de exclusión. La diabetes mellitus pues no va con la historia de enfermedad renal no tradicional. Estos pacientes pueden tener un grado de hipertensión leve, probablemente asociado a que la causa le produce hipertensión, no que la hipertensión les produce enfermedad renal no tradicional. No deben tener ninguna patología obstructiva, por eso es importante ver el ultrasonido. Si hay alguna sospecha, pues no debe tener ninguna glomerulopatía primaria, porque ya les expliqué que las glomerulopatías, el daño es a nivel del glomérulo. Hay que descartar que no tenga ninguna otra causa que pueda dañar el túbulo, como el mieloma múltiple, por ejemplo. Es importante que no tenga ninguna enfermedad heredofamiliar o genética, que no tenga ninguna enfermedad autoinmune y que no tenga alguna otra exposición a tóxicos como sería medios de contraste, ¿verdad? Si el paciente no tiene nada de esto, entonces califica como una enfermedad renal crónica no tradicional. Pero a nivel mundial esto no solamente es exclusivo de Centroamérica y de hecho en áreas de Asia, por ejemplo, en países donde cultivan mucho té, se ha visto que tienen algún índice ya importante de enfermedad renal crónica no tradicional. Y eso es, pues, en esas áreas también está en el trópico y los pacientes permanecen mucho tiempo en la jornada, ¿no? Entonces eso se ha visto asociado a los cambios climáticos. Debido a que esta zona ha tenido un aumento de temperaturas, incluyendo Panamá. Los estudios que hay de TESA, por ejemplo, dicen que del 2010 al 2015 hubo un aumento de 1 grado en el área del Arco Seco, que incluye Herrera, Los Santos y Coclé. Y pues todo el mundo sabe del fenómeno del calentamiento global. Así que por eso es que probablemente en estos últimos años es que hemos visto más pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, que probablemente antes teníamos, pero pasaban un poco más desapercibidos porque eran menos, ¿verdad? Entonces, en Panamá, donde hemos visto pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, pues tenemos el área de Coclé, Herrera, Tonosí, Los Santos, algo de la costa sur de Chiriquí, pocos casos, pero hay en Colón, y creo que hay algunos casos en Panamá, pero probablemente asociado también a tóxicos, ¿verdad? En Panamá las primeras publicaciones son del 2000, probablemente 14. Ya en el 2010 se hizo un llamado por una alerta de aumento de pacientes con enfermedad renal crónica diferente a
a lo que antes veíamos, en un área de Coclé, que se llama Puerto El Gago. Estas zonas, así como se ve la imagen, son zonas que están rodeadas de montañas y las partes bajas pues se usan muchos agroquímicos. En algunos de esos lugares se fumiga desde los aviones. Acá en Herrera tenemos una zona que se llama el Rincón de Santa María, que queda justo entre áreas de cultivo de caña. Entonces esas personas viven ahí, tienen generaciones ahí en ese lugar, su familia ha sido agricultora toda la vida y probablemente esos son los efectos que estamos viendo ahora, ¿verdad? Este es el área de estudio. En el 2014 pues se trató de hacer un estudio de prevalencia y hace poco en el 2017 tuvimos un censo nacional de salud preventiva que salió en el periódico, una iniciativa del Ministerio de Salud, en donde se ha registrado que en el área de Coclé hay un aumento en la prevalencia de enfermedad renal crónica. Ellos detectaron más o menos 5.000 pacientes en diferentes estadios de enfermedad renal. Así que el área de Coclé es el que más casos tiene, pero pues no es el único, ¿verdad? Esto obviamente, a medida que más personas sepan y entiendan qué es lo que es la enfermedad renal crónica no tradicional, podemos hacer la identificación y probablemente si la hacemos tempranamente, pues todavía mejor. Por eso es muy importante todos los estudios que se puedan hacer. Actualmente en la Universidad de Panamá, junto con la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión y el Centro de Toxicología, están llevando un estudio de identificación de las características de estos pacientes en las áreas, ¿verdad? Entonces, las áreas en rojo es donde se han identificado clústeres de pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional. Del 2018 a la fecha, pues la notificación de enfermedad renal crónica en Panamá es obligatoria. Entonces, todos los médicos que vean algún paciente con enfermedad renal deben notificarlo y deben hacer un estadio. Y eso nos ha permitido tener datos en Panamá. En el 2016 empezó a levantar una base de datos, pues y ya en el 2017 hemos podido identificar que en Panamá la mayoría de nuestros pacientes de enfermedad renal crónica se encuentran en los grupos entre 60 y 80 años, ¿verdad? Eso probablemente está asociado a enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión. Pero hablando de la enfermedad renal crónica no tradicional, pues en Panamá no podemos decir que hemos identificado alguna causa específica, pero pues siguiendo todos los modelos que ya existen a nivel de Centroamérica, los estudios que hay en El Salvador, pues lo que se asume pues es que es un efecto continuo de exposición, ¿verdad? Estos pacientes que trabajan todo el día, algunos son obesos, tienen costumbres alimenticias pues malas, consumen licor, muchos fuman, otros usan exceso de antiinflamatorios por el dolor por el dolor que referido asociado a su trabajo. Entonces, la exposición crónica al sol y la deshidratación produce cuadros de falla renal aguda que el paciente sale, recupera y que se vuelven crónicos. Entonces, ese cuadro de falla renal aguda se presume que es lo que muy probablemente termina siendo el daño a nivel intersticial, ¿verdad? Entonces, otras cosas que hemos visto en Panamá, por ejemplo, que no solamente son pacientes que tienen exposición a agroquímicos, sino hemos tenido ingenieros agrónomos, promotores de salud, hemos tenido personal que trabaja en lugares de carnicerías. O sea, son trabajos que están expuestos a cierta cantidad de horas sin hacer pausa. Hemos encontrado pacientes conductores de equipo pesado. Entonces hay una relación laboral en el diagnóstico de estos pacientes, ¿eh? El uso de antiinflamatorios pues es muy común. Las personas no saben que eso puede dañarle los riñones. En Panamá pues tenemos un índice de alcoholismo importante, sobre todo en la población masculina del área de la península de Azuero. Afortunadamente el tabaquismo de Panamá es uno de los más bajos de Latinoamérica, gracias a las leyes de no fumar en ambientes cerrados. Y pues algo importante en Panamá es el uso de medicina no tradicional y de suplementos. Entonces esa cultura también tenemos que
identificarla porque puede ser perjudicial para los pacientes que ya tienen una enfermedad renal de base. Cuando nosotros vemos estos pacientes en la consulta, normalmente están asintomáticos, como son personas leves, jóvenes y que no sufren de ninguna condición crónica, normalmente se identifican muy tarde. Cuando llegan al hospital tienen 18, 20 de creatinina y casi sin síntomas. Y muchos de ellos estuvieron trabajando esa última semana. Entonces no son obesos, puede tener algo de hipertensión leve y es muy raro encontrar edema porque el daño fisiopatológico es a nivel del túbulo, no a nivel del glomérulo. En los laboratorios lo que encontramos es una elevación de creatinina, más del 50% tienen niveles de ácido úrico elevados, probablemente por la deshidratación crónica, y estos pacientes no hacen hipercalemia, sino que hacen hipocalemia por el daño a nivel del túbulo. Y algunos pacientes pueden tener alguna hematuria microscópica leve. En algunos países de Centroamérica se asocia a cuadros urinarios infecciosos intermitentes, pero eso pues sí no lo hemos observado acá en Panamá. Entonces, aquí hay una imagen para los que no han logrado ver ultrasonidos renales, pues el riñón es un porotito, tiene su corteza bien delimitada, la parte de las pirámides, que son las que se ven aquí señaladas, la parte de la pelvis renal, y el riñón derecho siempre se compara la ecogenicidad con el hígado, ¿verdad? Debe ser igual de ecogénico. Si el riñón es más ecogénico que el hígado, pues entonces se describe que hay un aumento en la ecogenicidad. Y lo otro que se mide es la cortical, que es donde están los glomérulos del paciente. Estos pacientes normalmente se encuentran con un riñón atrofiado pequeño de 8 centímetros, incluso en estadios tempranos, lo que nos dice pues que es un daño crónico. Dentro de los agroquímicos que se han estudiado o algunos otros factores de exposición, pues hay muchísimos. En Panamá todavía se usa glifosato, que en otros países está prohibido. Es muy común acá en la región de Azuero y en lo que es Veraguas, todavía hay muchos pacientes intoxicados por Paraguay. Todo eso produce daño renal. Si el paciente no fallece, pues queda con secuelas renales. Se sabe que hay exposición a metales en las aguas que están contaminadas, por ejemplo, ahora que está de moda lo de las minas, y todo eso se queda en las aguas de consumo y pues con el tiempo pueden ser tóxicas. En otros países pues han visto mucha leptospirosis. Nosotros acá no tenemos, eso no es endémico de Panamá. Tenemos antivirus, pero no tenemos la cepa que produce falla renal. Sí tenemos pacientes con antivirus que en intensivo hacen falla renal, pero no tenemos tantos antivirus. Esa cepa no está aquí. Otras causas de deshidratación recurrente, pues los pacientes que hacen mucho ejercicio, los policías que los ponen a ejercitar al sol, pues ellos hacen ratomiólisis. Y de ahí pues hay algunas otras activaciones a nivel de lo que es el túbulo distal y hay alteraciones entonces en lo que es la hormona antidiurética. Y que al final pues algunos de estos casos se conocen como golpe de calor, son esos pacientes que llegan hipotérmicos al hospital. Entonces, bueno, tratamiento para esta entidad tempranamente, si lo podemos identificar y podemos identificar cuál es su factor de riesgo, probablemente en el asunto laboral se pueden hacer algunas adecuaciones. Hay otras leyes en Centroamérica a raíz de tantos pacientes enfermos y es que ellos deben hacer pausas para hidratarse en su trabajo. Así que la hidratación siempre se recomienda a los pacientes con enfermedad renal crónica de causa no tradicional. Se orienta para que traten de evitar el sol. Es importante que tengan una dieta hiposódica. Cuando uno come con mucha sal, pues uno aumenta su ingesta de líquido y aumenta la volemia y aumenta la presión, ¿verdad? El uso de analgésicos pues está contraindicado porque vamos a tener una alteración a nivel de lo que es la arteriola aferente del riñón. Se les recomienda no usar bebidas azucaradas porque ellos tienen una alteración en la vía de la fructosa y eso se va a transformar en ácido úrico. Así que eso produce alteraciones. El ácido úrico se deposita como cristales en los túbulos y eso produce más falla renal.
Y todo esto pues va a producir activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, y vamos a tener lo que es aumento de la presión intraglomerular. Pues estos pacientes van a tener hipocalemia por alteración en el túbulo proximal. Entonces, pues estos pacientes a veces hay que darles hasta suplementos de potasio porque están con calambres. Si tienen hipertensión, pues se trata de una hipertensión leve. Y lo otro es que se maneja la hiperuricemia, porque es importante tratarla. E incluso estos pacientes no hacen gota, como la tradicional gota que les enseñan en la facultad, que tienen el dedito gordo del pie doloroso, pues estos pacientes están asintomáticos. Muy importante, si el paciente no tiene edema, evitar los diuréticos, porque eso les produce depresión de volumen y empeoraría la deshidratación. Y el resto de las cosas en la dieta, pues baja en purina, ¿no? Evitar las carnes de res. Ellos pueden comer carne blanca, pero tenemos que tener una dieta baja en purina. Purinas vienen en el tomate, las menestras, las vísceras y la carne de res. Entonces, ¿qué otras cosas estamos haciendo en investigación? Hay una pregunta que es ¿por qué en estos lugares donde hay pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, también hay pacientes con enfermedad renal tradicional? O sea, ¿por qué estos pacientes no todos sufren de lo mismo estando en el mismo lugar? Y hay una teoría de que pudiera ser que hay algunos pacientes que tienen una predisposición genética, algún gen, que hace que estando en el lugar adecuado, entonces hagan la afectación renal, y que los otros pacientes que no tengan la predisposición genética, simplemente pues su función renal va a caer, pero un poco más lento, ¿verdad? Entonces, tiene que haber algún factor en común con todo el área que pudiéramos identificar. En este caso, pues, hay algunos genes que se han identificado que producen algo de problemas en la excreción de la sal, y eso, pues, se ha identificado. Pero se cree que puede haber algunas otras mutaciones, tomando en cuenta que hay algunas enfermedades hereditarias que producen un daño parecido a la enfermedad renal crónica no tradicional, que son raras, pero son mutaciones en algunos genes que tienen que ver con los canales de potasio. Sabemos que los pacientes que tuvieron bajo peso al nacer pueden tener disminución del número de nefronas. Entonces, por ejemplo, en estas áreas de donde lastimosamente también hay problemas de pobreza y desnutrición, hay una causa ahí temprana que es el bajo peso al nacer, ¿verdad? Lo otro es que en estos pacientes que tienen alteración en algunos genes de excreción de sal, pues son lugares en donde hay mala alimentación. Entonces eso, sumado a el estrés de la deshidratación continua, pues pudiera ser una de las teorías que produce el problema renal, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que ya se ha identificado, que se está estudiando, tenemos que detectarlo, y pues en Panamá hay varias iniciativas para investigar cuál es la causa de la enfermedad renal crónica no tradicional en nuestro país. Nosotros en el Instituto de Ciencias Médicas, es un instituto que está en las tablas, fundado por el doctor Iván Landírez, la doctora Virginia Núñez. El doctor Iván Landírez es genetista, la doctora Virginia es epidemióloga, especialista en salud pública. Pues tiene una fundación sin fines de lucro en donde hacemos investigación. Yo formo parte del instituto desde el 2018 y actualmente tenemos un proyecto en donde intentamos caracterizar genéticamente a los pacientes que hemos identificado con enfermedad renal crónica no tradicional, ya que en nuestra zona la prevalencia de enfermedad renal crónica no tradicional es de un 14%. Entonces es importante en las áreas agrícolas, ¿verdad? Así que para poder iniciar un proceso de investigación debemos hacer identificación de qué factor, tener una duda diagnóstica, tener una pregunta, problema, ¿verdad? La identificación nos va a llegar a hacer la investigación. Esta investigación nos va a llegar a hacer resultados que nos permitan hacer prevención de riesgos.
Y cuando usted logra hacer prevención de riesgo, usted hace su promoción de salud. Entonces, estas son algunas de las metas de nuestro Instituto de Ciencias Médicas, trabajando junto con nefrología y con la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión. Entonces, yo les doy las gracias por haberme prestado este espacio, en el cual pues la docencia es sumamente importante. Ustedes seguro van a ver pacientes con enfermedad renal crónica y ya van a poder identificar pacientes que tengan enfermedad renal crónica no tradicional. Muy probablemente cuando ustedes hagan su internado van a encontrarse más pacientes, porque esto, cuando uno empieza a identificar una patología, pues empiezan a verlos como más frecuentemente, y es que simplemente ahora lo tienes en el radar. Si no piensas en el diagnóstico, nunca lo vas a hacer. Y pues los eventos que podamos hacer de promoción de temas como este son importantes para educar a la población. Si usted no logra que las personas entiendan que existe una patología, pues no se pueden hacer políticas de prevención de enfermedades, ¿verdad? De promoción de la salud. Así que bueno, les doy las gracias. Voy a dejar de compartir. Y podemos Muchísimas gracias, pasar. doctora, por la docencia bastante completa, actualizada, interesante, llena de datos que debemos considerar. Esta enfermedad es sumamente, como dije, subestimada y que debe ser manejada y tener en consideración nuestro diagnóstico diferencial, y está aumentando la prevalencia, ¿no? Eso le agradecemos por su colaboración en el Comité de Estudiantes de Medicina. De nada, a la orden. Para los compañeros que están, voy a mandar el link aquí en el chat para que participen en las trivias de la trivia. Pueden entrar a Quizzes, ya se lo comparto aquí para que vean cuál es. Entran a quizzes.com y aquí les voy a poner el código. Son preguntas de la docencia, no hay problema, no son tan difíciles. Vean, aquí está. Ah, no, no se han unido todavía. Vamos a esperar que entren. Vamos a dar un minutito más para que se abra un poquito más. Ahí tenemos ya varios participantes. Ok. Aquí tenemos 10. Vamos a ver si se unen 2 personas más y podemos empezar, pues. Por lo menos la mitad que haya participado.
Ok, tenemos 11, una persona más. Hay una pregunta que van a ver que es acerca del mecanismo fisiopatológico más aceptado. De esas opciones tienen que escoger cuál es el que abarca, de lo que el actor habló de los mecanismos fisiopatológicos, cuál es el que abarca más. Ok, ya tenemos 13. Creo que podemos empezar. Que falta una persona, me acaban de escribir en un segundo. Ahí le pongo el código. Sí. Los 3 premios del día de hoy son gracias a Gersam S.A. y bueno, son 3 flashcards de Nether, uno de cabeza y cuello, otro de troncos y órganos internos y otro de los miembros o extremidades. Bueno, ya creo que la persona se atrasó, así que vamos con los 13 que estamos aquí. Ok, doctora, ellos cada uno va a ir respondiendo las preguntas que le vayan a dar, pero no se les puede hacer. Ok, la primera pregunta, doctora, era, ¿cuál de las siguientes es la etiología más común de enfermedad renal crónica en Panamá? 5 personas la tuvieron correcta, 4 incorrecta. Diabetes mellitus, seguida por hipertensión arterial. Estas son más raras, lupus, poliquistosis renal y, bueno, enfermedad renal crónica, que ya sabemos que la doctora habló, 14% más o menos la prevalencia en Panamá. ¿Cuál es una complicación de la enfermedad renal crónica? 5 igual a la tuvieron correcta y es anemia. Además es hiperparatiroidismo secundario, solicitamos lo contrario y aumenta el riesgo cardiovascular. La nefropatía mesoamericana es más común en, obviamente, pacientes jóvenes, pero no necesariamente adolescentes. Es en hombres, no en lactantes ni grandes longevos, así que la respuesta es hombres de edad adultos. Los 10 la tuvieron correcta, así que el mensaje estuvo bastante claro aquí. La presentación insidiosa y tardía de la enfermedad renal crónica se caracteriza por un aumento de la creatinina sérica que se acompaña de ¿qué? La doctora lo mencionó, como hay una afección del túbulo proximal, contorno proximal, hay hipocalemia. Entonces, los compañeros tuvieron buenas 6 de los 10 que han participado hasta ahora. ¿Cuál es la hipótesis fisiopatológica más apoyada en la actualidad? 5 la tuvieron correcta y es el estrés térmico ocupacional. No es anemia. AINE sí contribuye, pero no es el más apoyado hasta ahora. Es un factor que empeora. Alcoholismo crónico y uso de antibióticos nefrotóxicos, todos estos pueden empeorar, pero el estrés térmico es el más apoyado. El curso de la enfermedad renal crónica no tradicional es agudo crónico, puede ser agudo, insidioso e intermitente, puede ser ambas, más que todo crónico, pero puede ser también agudo. La prevalencia estimada en Panamá, la doctora lo habló, 7 la tuvieron correcta, entonces 14%. ¿Cuál no es un factor precipitante para el desarrollo de la nefropatía mesoamericana? Y aquí está un poquito interesante, hace que 5 la tuvieron correcta. Tenemos AINES, tabaco, metales pesados, pesticidas, infecciones a repetición. Esta es la que no es un factor precipitante.
Aparte de Centroamérica, ¿qué otra región presenta esta nefropatía endémica muy parecida? ¿Cuánto la tuvieron correcta? 4, Sri Lanka. ¿Cuál no es una manifestación del cuadro agudo? Hay fiebre, urgencia urinaria, falla cardíaca aguda, artralgia o disuria. La respuesta correcta es falla cardíaca aguda. ¿Qué provincia presenta las mayores tasas de hemodiálisis del país? Creo que la mayoría, 6, tuvieron correcta, es Coclé. La afectación renal en la enfermedad renal crónica de causa desconocida es irreversible. ¿Cuál de estos estadios debe ser derivado? Quedó el mensaje bastante claro también. 8 lo tuvieron correcta. 7 no existe. 1, 2 no hay que ser derivado. El 3 hay que monitorearlo. Entonces el 4 debe ser derivado. 4 y 5, perdón. 4 ahí para que tuvieran tricky. ¿En qué hospital labora la doctora ponente del día de hoy? 9 la tuvieron correcta, o sea, el 90%. Hospital Gustavo Nelson Collado, de Chitré. El diagnóstico definitivo de la nefropatía mesoamericana se hace por biopsia, pero aquí lo importante es que lo hacemos por exclusión, porque prácticamente no hay para hacer biopsia en todos estos pacientes. ¿Cuál es el principal marcador de daño renal? En este caso, principal, hablamos de temprano también, que estaba exactamente así puntual en la diapositiva, y es albuminuria. O sea, micro o macroalbuminuria, en este caso de 30 a 300, la microalbuminuria. ¿Qué costa presenta la mayoría de casos de nefropatía mesoamericana? Creo que la gran mayoría la tuvo correcta, la costa pacífica. Por eso Coclé, Chiriquí, Guerrero de los Santos. Sitio del daño predominante. Ya la doctora lo habló, 8 la tuvieron correcta, intersticial y tubular. La uropatía obstructiva es uno de los causantes de la nefropatía mesoamericana, eso es falso. De hecho, es uno de los criterios de exclusión. En el arco seco se ha estimado que ha habido un aumento de qué tantos grados Celsius como mecanismo fisiopatológico, 1 grado Celsius. 3 la tuvieron buena. La hipertensión vista en esta nefropatía es de qué grado? Es leve, no es severa, no es maligna. Entonces, este ultrasonido de este riñón está atrofiado, ya lo vimos también en la diapositiva. Un punto importante del tratamiento, 90% la tuvo correcta, es reducir la ingesta de purina, hidratar, orientar al paciente ocupacionalmente, pero también era una dieta hiposódica, solamente que los diuréticos van a disminuir la volemia del paciente y pueden empeorarlo. Entonces, gracias doctora por su colaboración, hemos aprendido bastante, creo que todos lo han aprovechado, esto va a quedar en YouTube para los que no pudieron venir. Estaba bueno el quiz, es como si hubieran repasado la charla. Entonces ya para los ganadores serían en primer lugar Miguel, segundo lugar Debbie y tercer lugar Luigit Magallón. Nosotros nos comunicamos con ustedes, les voy a dejar el formulario de asistencia aquí para que lo llenen y ahí les mandamos los datos. Espero que tengan muy buenas noches y hayan aprovechado esta docencia magistral. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la Buenas invitación. noches, Que tengan doctora. buenas noches.